Bienvenidos. Mi nombre es Migdalia Cervantes Alavés y vamos a continuar con la sesión número 2. El día de hoy vamos a observar respecto a la continuidad que tiene el derecho respecto a la implicación con las normas. En ese sentido, vamos a señalar cuál es el objetivo de la presente sesión y por lo tanto vamos a ver que al término de esta sesión se va a conocer cómo es este proceso de creación de la norma y algunos términos jurídicos que son aplicables en cuanto a lo que es el derecho. Vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que es el proceso de elaboración de la ley. ¿Cómo es que la ley tiene que llevar un procedimiento adecuado para que a nosotros nos llegue y la conozcamos? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo es que se tiene que llevar este conducto para que pueda ser obligatoria hacia nosotros como individuos y por lo tanto podamos conocerla? Por lo tanto, vamos a ver que en nuestro país, en México, este proceso de creación de la ley, este proceso de creación de las normas va a estar regulado, en este caso, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto vamos a entender que este proceso de creación también lo conoceremos como proceso legislativo, que va a ser todo este conjunto de actos que están encaminados para la creación de la ley. Vamos a recordar un poco lo que vimos la sesión pasada, que señalábamos que el poder legislativo va a ser el encargado de la creación de la ley, de este proceso de indicarnos el escribir la normatividad, cuáles son las legislaciones aplicables, cómo es que tenemos que conocerlos. Y por lo tanto, al ser este conductor, tenemos que observar cómo es que se tiene que presentar. En ese aspecto tenemos que ver que la Constitución nos señala, nos indica quiénes son los que están facultados para presentar estos cambios o realizar leyes para que sean aplicables en un momento y un lugar determinado. ¿Por qué es importante indicarlo? Porque vamos a ver que no solamente es crear la ley, sino que en un momento determinado la ley puede sufrir cambios. A estos cambios que tiene la ley puede ser en un sentido de derogación, de una reforma o hasta en su caso alguna abrogación. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, si el legislador señala que es necesario crear una nueva legislación, estaríamos hablando de una creación de la ley. Pero ¿qué pasa si con el paso del tiempo es necesario actualizar la norma o actualizar algún aspecto de lo que ya está contemplado en nuestra legislación? En este caso se señala que es una reforma a la ley. Por otro lado tenemos que si en caso de que algún texto de la misma ley ya es obsoleto o ya no es aplicable para el caso determinado, este se va a denominar como una derogación. Y por otro lado tenemos el término de abrogación. ¿Qué es abrogar? Abrogar es quitar completamente alguna legislación. Vamos a ver entonces que lo que es la derogación es quitar algún precepto de una ley, una parte de alguna legislación, mientras que abrogar es omitir completamente a la ley. Ejemplo de ello, la Constitución de 1857 fue abrogada por la Constitución de 1917. Es decir, esta Constitución ya no es aplicable a nuestros días. Un ejemplo en cuanto a lo que es derogación es que si nosotros vemos algún código o alguna ley, en los textos comúnmente viene artículo reformado o artículo derogado. Cuando viene esta palabra de derogación, quiere decir que existía algún texto con anterioridad y que por lo tanto este ya no es aplicable y por lo tanto fue necesario quitar este texto para que obviamente no se confunda al momento de leerlos. Entonces vemos cómo es que tiene que ser aplicable esta creación de la ley.
Por lo tanto, de acuerdo con lo que es la Constitución, no señala quiénes son los que pueden presentar esta iniciativa en cuanto a lo que es la creación de una ley o reforma a las leyes. En primer lugar, lo tiene lo que es el representante del Poder Ejecutivo. En este caso es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. También tienen esta facultad lo que son los diputados, los senadores, los que conforman a lo que es el Congreso de la Unión. Recuerden que ellos son los representantes del pueblo, los representantes de la sociedad, y por otro lado también pueden presentar esta iniciativa las legislaturas de los estados. ¿Quiénes son las legislaturas de los estados? Es decir, son los congresos locales de cada una de las entidades que conforman la República Mexicana. Una vez estudiado respecto a qué proyecto de ley, qué proyecto de reforma se quiere presentar en el Congreso de la Unión o en el Poder Legislativo, una vez que ya haya sido estudiado por alguno de estos individuos que quiera presentarla, vamos a pasar a estudiar cómo se lleva a cabo esta iniciativa. Vamos a señalar, el que presenta la ley puede ser el presidente, pero lleva esta iniciativa hacia lo que es el Congreso de la Unión. ¿Cómo puede ser? Puede ser de manera indistinta, ser presentada para su estudio ante las cámaras, que puede ser ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. ¿Y qué va a pasar? Cuando se presenta en un primer momento o ante una primera cámara, esta se va a denominar Cámara de Origen. ¿Por qué? Porque es la que va a iniciar o es la que va a tener en primer lugar que estudiar cuál es esta reforma o cuál es esta iniciativa de ley. Y una vez que ya haya sido aprobada por esta Cámara, pasará a la otra Cámara, que es la Cámara que se conocerá como la Cámara Revisora. Y por lo tanto, ellos van a estudiar y van a discutir realmente si el proyecto es adecuado o no. De esta manera estamos hablando de lo que es la iniciativa. Pero recuerden ustedes que la Cámara que inicia se va a denominar como Cámara de Origen, mientras que la que posteriormente revisa ello será la Cámara Revisora. En este aspecto, la misma Constitución nos señala que hay una excepción en cuanto a presentar la iniciativa. ¿Esto qué quiere decir? Que indistintamente yo puedo presentar una iniciativa ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Sin embargo, la Constitución nos señala 3 casos o 3 aspectos importantes en donde la Cámara de Diputados tendrá que ser forzosamente la Cámara de Origen. ¿Cuáles son estos casos? En primer lugar, cuando hablamos de los empréstitos, cuando hablamos también de contribuciones o impuestos y por último cuando hablamos del reclutamiento de tropas. ¿Qué pasa en ello? Señala que los empréstitos es cuando el gobierno o cuando lo que es el Estado solicita algún préstamo al extranjero porque así lo estima necesario. Por lo tanto, quien va a revisar en esta primera función de iniciativa será la Cámara de Diputados. En cuanto estamos hablando, en cuanto a lo que son las contribuciones, establecer un nuevo impuesto o que un impuesto ya establecido en la ley pueda tener alguna variación, es decir, que puedan subirse o reducirse alguna tasa en cuanto a lo que son los impuestos. Y por último tenemos en el reclutamiento de tropas, es decir, cuando por alguna necesidad del mismo Estado en donde se pone en riesgo la seguridad, la soberanía del mismo Estado, se considera necesario reclutar a las mismas tropas. En esos 3 aspectos es únicamente donde la Cámara de Diputados tendrá esta función de revisar esta iniciativa. Posteriormente, ya una vez que ha sido presentada esta iniciativa a la Cámara, ya que haya sido revisado este proyecto, se va a pasar a lo que es la segunda fase, en donde se denomina discusión. ¿Qué es este fenómeno de discutir? Va a ser en el acto por el cual las cámaras van a deliberar, van a señalar respecto a algunas discusiones o motivos de lo que es la iniciativa,
para ver si son o no son aplicables, si son aprobadas o no, o qué es exactamente el aspecto en donde ellos ven la importancia o la relevancia de que ésta se pueda llevar a cabo o no. Es cuando los diputados o los senadores, en su caso, se reúnen y van realizando sus discursos y van señalando o van motivando en el por qué debería de aplicarse esa ley. En ese sentido, va a señalar, va a haber una secretaria en donde va a señalar todo lo que los diputados o los senadores estén manifestando, y donde ellos estén realizando esta exposición se le va a denominar diario de los debates. En ese sentido, va a ser el antecedente en donde se va a revisar cada una de las motivaciones que llevaron a los legisladores a aprobar o no realizar esta aprobación de una ley determinada. Una vez que ya haya sido aprobada en la Cámara de Origen, entonces pasará a lo que es la Cámara Revisora, porque obviamente ya una vez discutido, si los legisladores señalan que existe algo que agregar o alguna modificación, obviamente ellos van a someterlo a una votación, y si esto está de acuerdo con los mismos requisitos que señala el Congreso, puede ser aprobada y a su vez será llevada a la Cámara Revisora, que tendrá la misma función, en donde van a discutir la misma ley, se va a someter a una aprobación, a someter a un análisis minucioso de por qué se tiene que llevar a cabo alguna reforma, alguna creación de una nueva ley, y se va, ante esto se tiene que someter a alguna aprobación, van a hacer el conteo, van a votar y en su caso se va a aprobar. En dado caso de que si la Cámara Revisora no aprueba esta iniciativa que presentó la Cámara de Origen, se le va a devolver a la Cámara de Origen para que señalen, o para que sobre todo que le indique cuáles son esas propuestas en las que no están acorde y puedan realizar sus modificaciones. Okay. Posteriormente, o la siguiente fase, es cuando las cámaras ya aceptaron este proyecto de ley. Y al momento de que esta ley o este proyecto de ley o reforma ya sea aprobado, se va a enviar a la otra cámara, y ya que esta haya sido aprobado, lo va a enviar al Ejecutivo. ¿Ello qué quiere decir? Si yo ya pasé por todas las fases en donde se revisó este proyecto, posteriormente se discutió, se aprobó, se pasó a la otra cámara, de igual manera estudiaron el proyecto, una vez que ya hayan estudiado, de igual manera se discutió, señalaron sus motivaciones del por qué puede ser aprobada o no, y de igual manera se aprobó a través de una votación, se enviará esta aprobación ya por ambas cámaras al Poder Ejecutivo. Aquí en el Poder Ejecutivo es una parte importante, sobre todo porque aquí el Ejecutivo, el representante del Poder Ejecutivo, puede sancionar a la misma ley ejerciendo lo que nosotros conocemos el derecho de veto. ¿En donde qué pasa? Que si el Ejecutivo no está de acuerdo con la aplicación de esta ley o con que se lleve a cabo las reformas que están promoviendo, en este caso el Poder Legislativo, va a regresar al Poder Legislativo con las adecuaciones o con las sugerencias que realice el Poder Legislativo para que se hagan las modificaciones necesarias. Esto pasará a la Cámara de Origen para que sean revisadas y en su caso si pueda haber alguna modificación. Posteriormente, ya una vez que siga de igual manera este procedimiento de revisión y aprobación, se llevará a el Poder Legislativo para que de igual manera revise cuáles fueron las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, toda vez que tuvo este derecho de veto, y va a volver a discutir y en su caso aprobar si estas modificaciones que realizó el Poder Ejecutivo se pueden llevar a cabo o no. Ya una vez, pues obviamente se le va a señalar al Ejecutivo si pueden ser aplicables o no.
Todo esto se tiene que justificar, obviamente se tiene que dejar por escrito, se plasma nuevamente en lo que es el diario de los debates para indicar cómo es de que se dio o cómo es que se llevó esta secuencia. Aquí lo importante que tiene en cuanto a lo que es el derecho es que tiene que estar completamente justificada los razonamientos del por qué se puede llevar o no a cabo una reforma o la creación de una ley. Ya una vez que haya sido aprobado, en su caso alguna modificación, o que el presidente haya aprobado la ley sin alguna propuesta de modificación, se va a tener que sancionar este proyecto que ya fue aprobado por el proyecto. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya haya sido revisado completamente una creación de ley, la propuesta de ley, o en su caso alguna reforma, en cuanto va a ser alguna legislación, tiene que publicarse. ¿Por qué tiene que publicarse una ley? Si nosotros no publicáramos algo, no nos enteraríamos. Comúnmente, ejemplo de ello es que si nosotros queremos efectuar una fiesta, invitamos a las personas para que acudan a ella. Lo mismo pasa aquí en cuanto a lo que es la ley. Si el ciudadano, si las personas que viven en el territorio nacional necesitan enterarse de algo, asisten a los medios de información. En este caso, el Poder Ejecutivo, la obligación que tiene es al vigilar el cumplimiento de la norma es darla a conocer. ¿Y cómo la va a dar a conocer? A través de lo que es la publicación. Esta publicación tiene que ser en el periódico oficial. ¿Cuál es el periódico oficial que en nuestro país actúa? Es el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto en este Diario Oficial de la Federación se tiene que dar a conocer a los gobernados que una ley fue aprobada por el gobierno, que una ley ya va a ser aplicable, que ya tenemos que conocerla, cuáles son las disposiciones que nosotros tenemos que llevar a cabo, cómo tenemos que adecuarnos respecto a un acto en específico, porque de lo contrario nosotros desconoceríamos si estamos actuando conforme a la conducta o no. Esa es la importancia de lo que es la publicación. Y ya una vez nosotros conociéndola, nos vamos a ver que tiene que iniciar una vigencia. ¿Qué quiere decir ello? El hecho de que nosotros conozcamos cuándo se aprobó una ley no quiere decir que inmediatamente tenemos que acatarla, sino que en este caso nos van a señalar cuándo va a iniciar esta vigencia. Y por lo tanto es cuando entra en vigor una legislación determinada y que a partir de ese momento va a ser obligatoria para todas las personas que se encuentran en ese supuesto. Recuerden que es una de las características de las normas jurídicas, la obligatoriedad. Y por lo tanto, vamos a ver que en cuanto a la aplicación de la vigencia puede ser a través de dos sistemas. El primer sistema en donde se puede llevar a cabo es a través de un sistema sucesivo, que es que puede iniciar una vez siendo publicada, puede iniciar su aplicación 3 días posteriormente a la fecha de su publicación y por lo tanto vamos a ver que si fue publicada en lo que es la sede de los poderes, que es el Distrito Federal, va a tener un día más por cada 40 kilómetros de distancia. ¿Esto qué aplica? Que en cada una de las entidades su vigencia va a ser de manera diferente de acuerdo al kilometraje que se tenga a partir del centro de los poderes de la Unión a un estado determinado. Realmente esto no se lleva a cabo, ya es una medida obsoleta. ¿Por qué? Porque realmente no existe una forma para calcular la distancia en cuanto a un estado y otro. Por lo tanto, la que opera aquí en nuestra nación es el sistema sincrónico. ¿Cómo se lleva a cabo este sistema sincrónico? Es cuando se fija una fecha determinada a partir de la cual va a entrar en disposición esta norma. Es decir, se va a señalar el día en específico que entre en vigor. Se señala esta ley entrará en vigor una vez publicado, que esto será el día, ejemplo, 17 de mayo del 2008, del 2009. ¿Por qué? Porque ya estamos señalando una fecha
determinado. Y obviamente esto tiene que ser con antelación. Supongamos que si hoy fue publicada la legislación, no puede surtir sus efectos de manera inmediata porque tenemos que conocerla como individuos, tenemos que saber cómo tenemos que acatarnos, cómo tenemos que adecuarnos a una situación determinada y por lo tanto tiene que ser con antelación esta publicación. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, una vez que haya sido publicada y en el momento que inicie su vigencia, existe un tiempo. Es decir, este tiempo en cuanto inicia la vigencia va a ser el necesario para nosotros conocer estas disposiciones. Este tiempo que transcurre nosotros lo vamos a conocer como vacatio legis, que es el tiempo en que pasa de la publicación a la entrada en vigor. Entonces, este tiempo será el necesario para nosotros ir conociendo la legislación determinada. Un ejemplo de ello sería si nosotros conocemos alguna reforma que pueda ser aplicable en materia, por ejemplo, de contratos. Si nosotros señalamos, existe un contrato de compraventa de mercancías, pero si nosotros esa compraventa de mercancías que está estipulada en el Código Civil queremos realizar alguna reforma a esta legislación, obviamente tendrá que pasar todo este proceso legislativo. Es decir, ¿cómo sugiero yo que los legisladores hagan esta revisión en cuanto, por ejemplo, el perfeccionamiento de algún contrato, en cómo tiene que ser redactado algún contrato, o por ejemplo, que yo pueda señalar para el cumplimiento de los contratos, las partes deciden que se van a someter a un arbitraje y puedo señalar quizá como una iniciativa de ley que sea establecido el arbitraje ya de manera establecida en el código o en el ordenamiento civil. Entonces, a través de esta revisión que van a hacer las cámaras, si la presento en primer lugar ante la Cámara de Senadores, esta tendrá la función de Cámara de Origen, revisará realmente cómo se pueden efectuar estas modificaciones, si realmente es aplicable o no, qué consecuencias tendría, etcétera, y van a justificar. En este caso, los senadores van a dar su discurso, van a señalar si realmente tienen que tener ese poder de convencimiento para señalar a los demás que tiene que ser adecuada esta normatividad. Ya si una vez que haya sido discutida, obviamente se van a votar, se va a decidir la aprobación, ya una vez que se apruebe, en este caso pasará a la Cámara de Senadores, perdón, de Diputados. Si ya pasa a la Cámara de Diputados, ellos tendrán una función de Cámara revisora. ¿Qué quiere decir? Revisará lo que efectuó o lo que realizó, en este caso, la Cámara de Senadores. Va a realizar el mismo procedimiento de analizar cuál es el proyecto de ley, si realmente son convenientes las reformas, cómo se pueden llevar a cabo, qué consecuencias tendría, eso a través de lo que es la discusión. Ya una vez discutido por, en este caso, los diputados, van a someterla a una votación y, en su caso, lo van a aprobar. Ya una vez aprobada, obviamente van a enviarla al al representante del Poder Ejecutivo para que haga manifestación o haga uso de este derecho de veto. Si el presidente está de acuerdo en cuanto a que sea publicada o que esa ley o esa reforma a la ley es adecuada, pues obviamente dará su visto bueno para que se publique. De lo contrario, señalará un derecho de veto, manifestando cuáles son las modificaciones que él sugiere para que se realicen en esta propuesta y regresará nuevamente a la Cámara Revisora. Analizará las propuestas que realizó el Ejecutivo, posteriormente la aprobará para que sea enviada posteriormente a la Cámara Revisora. De igual manera, analizará las modificaciones propuestas, las someterá a una votación y las aprobará. Si estas ya fueran aprobadas,
pues se dará la forma de la sanción y que se tendrán que publicar. Se publican a través del Diario Oficial de la Federación y va a señalar cuándo van a entrar en vigor. Y si se llega el caso en específico, pues señalará cuándo entrarán en vigencia estas leyes. Entonces, si nosotros llegamos a realizar un contrato y señalamos, ok, se dio el incumplimiento del contrato de compraventa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos el incumplimiento? Quiero rescindir el contrato e inmediatamente nosotros pensamos, voy a demandar a la parte que incumplió. Pero en este caso, si ya inició esta ley, ya es aplicable, ya es vigente, ¿qué quiere decir? Que entonces yo ya puedo someterme a esta figura de arbitraje que realizaron en la reforma de ley, la Cámara, en este caso que sometió la Cámara de Diputados, y ya estoy aquí señalando cómo fue este proceso legislativo. Entonces, dense cuenta cómo es de que los legisladores comúnmente tienen que realizar este trabajo, sobre todo en cuanto a lo que es la actualización de las normas, en cuanto a la creación de leyes en un momento determinado, en cuanto a alguna propuesta, en cuanto a la Constitución debe tener, en cuanto a que si se tienen que llevar a cabo determinados ordenamientos para esta figura de convivencia social. Recuerden que eso va dirigida lo que es la misma ley. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, vamos a ver que a partir de esta creación de la ley es como nosotros seguimos en lo que es la convivencia social. En este caso, lo que fue los contratos. También se puede llevar a cabo en el sentido de actos de comercio, las figuras de las relaciones contractuales en materia laboral, comercio internacional, en el sentido de la aprobación de un tratado de libre comercio, en el sentido también de señalar alguna disposición que sea necesaria en el país porque así se requiere respecto a alguna necesidad actual. Entonces, en este sentido, vemos cómo este proceso de creación de la ley es importante para que se conozcan las disposiciones aplicables. En ese sentido, en nuestra carrera vamos a ver que una de las disposiciones aplicables que nosotros debemos de conocer y mantenernos actualizados es, en primer lugar, en cuanto a lo que es la jerarquía constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal del Trabajo, así como otras disposiciones que son aplicables a nuestra materia porque día a día estamos en relación constante con ella. Bueno, así dentro de esta manera vemos cómo al nosotros ir revisando estas legislaciones vemos cuál es la importancia del derecho y al nosotros ir conociendo o tener esta relación directa con las normas jurídicas, vamos a ver que hay algunos términos jurídicos que es importante conocerlos para poder seguir estudiando el derecho. En este aspecto, vamos a ver que a través de esta regulación de la comunidad o de esta convivencia social, tenemos que ver una clasificación legal. En primer lugar, vamos a ver lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo, el derecho vigente, el derecho positivo, el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, el derecho público, el derecho privado y el derecho social. En primer lugar, vamos a tener al derecho objetivo frente al derecho subjetivo. Vamos a entender que el derecho objetivo va a ser todo el conjunto de estas normas jurídicas que van a regir obligatoriamente la vida humana en la sociedad. Y por lo tanto vamos a señalar que este derecho objetivo va a ser todo este conjunto de normas jurídicas que van a tener esta acción impero-atributiva, que quiere decir que van a imponer tanto derechos como obligaciones a las partes. ¿Qué va a hacer ello? Todas las manifestaciones legales que nosotros conocemos. Esto va a hacer que a través de las reglas, a través de códigos, a través de legislaciones, se van a imponer diferentes comportamientos y por lo tanto eso se traduce a deberes y obligaciones que las partes deben de comprometerse.
Y por otro lado tenemos al derecho subjetivo, y el derecho subjetivo va a ser este interés jurídicamente protegido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la potestad que tiene la voluntad para que se pueda llevar a cabo? ¿Cómo yo confiero un ordenamiento determinado para que se satisfagan los intereses reconocidos? Es decir, ¿cómo es esta facultad? Ejemplo de ello es, en cuanto al derecho objetivo, la legislación mercantil. Es establecida una norma legal, está señalado en un código determinado, quizá un contrato de préstamo. Por otro lado, en cuanto a lo que es el derecho subjetivo, si yo le presto 200 pesos a una persona, el derecho subjetivo quiere decir que yo estoy obligada o tengo esa obligación frente a él de que este derecho a que me restituya estos 200 pesos que yo le presté. Entonces ahí realmente es donde entra esta facultad de poder ejercer este derecho que tengo, la obligación que posee la otra persona. Por lo tanto, señalamos que el derecho subjetivo va a ser completamente una función del derecho objetivo. Es decir, que es lo que la norma nos va a señalar como algo permitido o algo prohibido, y por lo tanto la otra es la que nos da esa facultad de llevarlo a cabo. Y por lo tanto señalamos que si existe una norma, existe una facultad. Recuerden que nosotros como individuos podemos realizar lo que la ley nos está señalando. Otro de los conceptos que nosotros debemos de conocer es el derecho vigente y el derecho positivo. En cuanto a lo que es el derecho vigente, vamos a señalar que va a estar conformado por todo el conjunto de normas imperoatributivas que se van a declarar en un lugar, en una época determinado, y que la autoridad va a declarar obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que solamente son aplicables en el momento en que nos encontramos. Por ejemplo, nuestro derecho vigente nos señala a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Por qué? Porque es la que nos rige hasta nuestros días. De igual manera, aquí en este derecho vigente nosotros podemos considerar a los contratos, la jurisprudencia, los convenios. ¿Por qué? Porque van a ser como resultado de estas relaciones que tenemos, que van a conceder derechos y obligaciones recíprocas, y que por lo tanto están actuando en un momento y en un lugar determinado, tienen vigencia en una época determinada. Frente a lo que es el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Va a ser todo el conjunto de normas jurídicas que van a conformar todas las reglas de comportamiento establecidas ya anteriormente por un legislador, y por lo tanto vamos a tener tanto las que son vigentes así como las que ya no lo son. Es decir, todo este conjunto de ordenamientos que están en un lugar determinado. Es decir, todas aquellas disposiciones que han sido abrogadas, o en su caso algunos textos que han sido derogadas, y que por lo tanto van a estar como una parte del derecho histórico de una determinada sociedad o de un determinado pueblo. Por lo tanto, vamos a señalar que el derecho positivo va a consagrar todo ese conjunto de disposiciones, sean estas o no vigentes en una época y lugar determinado. En este caso, por ejemplo, podemos considerar la Constitución de 1857, podemos considerar también el Código Civil, que hasta nuestros días nos rige, el Código Penal, así como las reformas que ha tenido con anterioridad. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber cuáles han sido los antecedentes que han llevado a cabo las legislaciones y conocer cómo ha sido esta evolución. Vamos a ver también qué es el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. Vamos a ver que, en primer lugar, el derecho sustantivo va a ser la norma consagrada en un derecho que va a dar una relación simplemente, mientras que el derecho adjetivo va a ser la referencia a las normas en cuanto al derecho procesal. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? En cuanto a la aplicación de un caso en concreto. Un ejemplo de ello sería
que el derecho sustantivo nos va a señalar los conceptos y el derecho adjetivo es lo que nos va a señalar, si yo estoy en un caso en específico, cómo va a ser ese procedimiento. Ejemplo de ello, el Código Civil nos señalaría qué es un divorcio, mientras que el Código de Procedimientos Civiles nos va a señalar cuáles serían los pasos o cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo la figura del divorcio. Otro ejemplo sería en cuanto a lo que es el Código de Comercio, nos va a dar la definición de qué es un acto de comercio, nos contempla o nos da una lista de qué se considera como acto de comercio, y en cuanto a una materia procesal o un aspecto completamente de derecho adjetivo es qué pasa si no se lleva a cabo alguna disposición. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que yo tenga que demandar a una persona por no acatar las disposiciones? ¿Qué pasa si una persona no lleva a cabo estos actos de comercio? En su caso, la ley adjetiva nos señalará todo este procedimiento. Otro ejemplo señalaríamos en cuanto a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos indica el concepto de lo que es cheque, nos señala qué es un cheque, cuáles son las características de los cheques, todo lo relacionado con lo que es este título de crédito, mientras que en lo que es la ley adjetiva nos va a señalar qué pasa si este cheque no ha podido ser cobrable y nos va a señalar cuál es este procedimiento para poder efectuar el cobro del mismo. Entonces nos va a señalar todo este aspecto procedimental. Ahora, vamos a ver la importancia de lo que es el derecho público, derecho privado y derecho social. Esto lo entendemos como una clasificación dicotómica o tricotómica del derecho. La clasificación dicotómica realmente nos señala que la clasificación del derecho puede ser pública o privada, exclusivamente. Pero, sin embargo, ya hay una clasificación moderna que nos señala que es esta clasificación tricotómica, que nos indica que existe un derecho público, un derecho privado, pero también existe un derecho social. ¿Cómo se da esta relación? En cuanto a lo que es el derecho público, nos va a indicar que es esta relación que va a tener como el conjunto de normas jurídicas que va a regular esta estructura en cuanto al funcionamiento del Estado. Es decir, existe una relación de suprasubordinación entre el particular y el Estado. ¿Cómo se da ello? El Estado impone esta norma que en este caso el subordinado o los individuos debemos de cumplir, debemos de acatar, porque es la función que tiene el Estado de conservar estas conductas que únicamente él posee. ¿Por qué? Porque las violaciones las puede indicar únicamente el Estado. Entonces, si nosotros vemos únicamente que quien tiene esa función de regular esta relación pública será el Estado, y el gobernado únicamente puede acatar las disposiciones que tiene frente al Estado. Ejemplo de ello tenemos el derecho fiscal. En este caso, el Estado nos indica cómo nosotros tenemos que pagar nuestras contribuciones y nosotros como particulares tenemos que cumplir con esta obligación que tenemos como ciudadanos. Entonces, aquí existe una relación de derecho público. Por otro lado, tenemos lo que es el derecho privado. En esta relación de derecho privado nos va a señalar que existe, también es el conjunto de normas jurídicas que van a estudiar la relación entre particulares, es decir, este acuerdo de voluntades. Pero también aquí existe una excepción, en donde el Estado también puede estar incluido en este derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado se puede reducir a una calidad de particular y por lo tanto van a tener derechos y obligaciones recíprocas. Aquí ya no el Estado existe esa subordinación, sino que ambas partes se encuentran en la misma jerarquía. Un ejemplo de ello sería un contrato de arrendamiento. ¿Qué sucede? Si ambas partes están de acuerdo en celebrar un contrato de renta,
se someten a cumplir los derechos y obligaciones que las partes hayan acordado. Y si hablamos en cuanto que se interviene el Estado, es sí, el Estado puede requerir el servicio o esta prestación de un contrato de arrendamiento de un particular. ¿Y qué pasa en ese sentido? O de quizá de un contrato de compraventa. En ese sentido es que el Estado se encuentra en una relación en la misma jerarquía con el particular, porque en este caso tiene una obligación frente a la otra parte. Y en ese sentido estamos señalando que tienen que cumplir con las manifestaciones acordadas. En eso consiste lo que es el derecho privado. Y aquí vamos a encontrar en lo que es el derecho privado al derecho civil y al derecho mercantil. Por otro lado, vamos a conocer a el derecho social. Esta rama del derecho, lo que es el derecho social, vamos a conocerlo como uno de los antecedentes que tuvo los cambios en la forma de vivir, en los cambios que tiene la misma sociedad. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tiene este derecho social es corregir completamente las desigualdades que pueden existir entre lo que son las clases sociales. Y por lo tanto, la intención principal ante esta convivencia social es proteger a las personas ante una situación distinta a la que se surge día con día. Ejemplo de ello tenemos en que si nosotros estamos hablando de un contrato, estamos señalando que nosotros estamos de acuerdo con una particularidad. Pero si estamos hablando en un aspecto determinado, en donde yo no estoy efectuando o yo no estoy dando a conocer esta manifestación de voluntad, no hay otra parte que la regule. Aquí, ¿cómo lo podemos señalar en cuanto a lo que es el derecho laboral, el derecho de seguridad social y el derecho agrario? ¿Cómo lo señala? Recuerden, el antecedente que tenemos es la Revolución Mexicana, en donde a través de esta lucha fue defender a lo que son la clase social, a la clase social que trabaja frente a alguien que está en un sector desfavorecido, las clases sociales bajas que se encuentran desfavorecidas, y cómo se puede llegar a un término de proteger a estas personas. Eso es lo que está haciendo el derecho social. Hacer una forma de que estas personas de una situación baja no se queden en una desprotección completamente. ¿Cómo puede ser? En el sentido de proteger, de brindarles un sentido de seguridad social. Vemos que hoy en día tenemos diferentes instituciones de salud en donde se protege a la sociedad, se protege realmente que el ciudadano o que las personas se encuentren protegidas en cuanto a lo que es la salud, que se les brinde esta seguridad de vida. Vemos también que, por ejemplo, en el sistema laboral, que los trabajadores no se encuentren desprotegidas frente a un aspecto patronal. ¿Cómo es que se tienen que llevar a cabo estas relaciones sociales de una manera adecuada? Y por otro lado tenemos también a lo que es el derecho agrario. ¿Cómo se protege a esta sociedad que trabaja la tierra de una manera de protección de su mismo trabajo, del trabajar esta tierra? Entonces vemos que a partir de esta clasificación tricotómica del derecho, que nos señala al nuevo derecho social como esta rama, que hay un cambio en la estructura de la sociedad, cómo se trabaja el bien común, cómo es que se tiene que dar esta relación de convivencia y proteger a todos los sectores de la misma comunidad, cómo es de que viendo la evolución de la vida cotidiana, se han cambiado las situaciones de los aspectos sistémicos de la misma comunidad. Entonces vemos que por este lado se desarrollan diferentes sistemas o diferentes aspectos, cómo se da la aplicación del derecho. En este caso, en nuestra carrera vamos a estar involucrados directamente con estas clasificaciones, y en ese sentido veremos diferentes instrumentos que van a llevar a cabo o que se van a llevar a cabo durante
la transmisión de diferentes obligaciones. Es importante que nosotros conozcamos cómo es que se tienen que dar las regulaciones. Vamos a ver diferentes casos prácticos para señalar estas diferentes clasificaciones. Volvamos en un aspecto de un contrato. Si en este caso el Estado desea vender alguno de sus bienes, alguno de las propiedades que posea, ¿ante qué derecho estaríamos inmersos? Estaríamos inmersos en un aspecto de derecho público. ¿Por qué? Porque vemos que los bienes son en este caso del Estado, y que por lo tanto están siendo parte del derecho administrativo, y que por lo tanto vemos este conjunto de ordenamientos que va a tener el Estado. Y entonces hablamos de que si el Estado quiere venderlos, tendrá que ser a través de la regulación de lo que es el derecho administrativo por medio de una licitación. En ese momento estamos completamente involucrados en el derecho público. Cuando una vez ya estos bienes hayan sido puestos a disposición, es decir, ya se dio esta adjudicación, ya existe un ganador en cuanto a estos bienes, vamos a señalar que se va a efectuar un contrato de compraventa entre dos personas, en este caso el Estado y el particular. ¿Qué pasa en ese aspecto? Aquí vamos a ver cómo se cambia este derecho público a un derecho privado. ¿Por qué? Porque se están sometiendo ambas partes a un contrato, y este contrato es una manifestación de la voluntad, y por lo tanto esta relación que se van a tener va a ser como si se actuara entre particulares. Aunque estamos efectuando un contrato frente al Estado, el Estado tendrá una calidad de particular. ¿Por qué? ¿Qué sucede si el Estado llegase a incumplir? De igual manera se hace acreedor a lo que son los derechos y obligaciones frente a la otra parte, o en su caso, si el particular llegase a incumplir, tiene derechos y obligaciones frente al otro. Entonces vemos cómo aquí ya estamos hablando de derecho público y derecho privado. Ahora, cuando estábamos señalando el sentido de este contrato que se efectuó, señalamos aquí lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo, asimismo como el derecho adjetivo y sustantivo. ¿Por qué? Porque el derecho sustantivo fue cuando nosotros atendimos en primer término a la ley de adquisiciones. ¿Por qué? Porque nos va a señalar los conceptos de cada uno de los actos que nosotros nos estamos inmiscuyendo. Y por otro lado también el Código Civil, porque también nos va a dar el concepto de, en este caso, del contrato al que nos estamos adhiriendo, que en este caso sería un contrato de compraventa. Estamos señalando el concepto. Y para el caso de un incumplimiento, en este caso aplicaría una norma adjetiva, o lo que es el derecho adjetivo, que lo conocería el Código de Procedimientos Civiles, porque nos va a señalar cuáles son esos caminos, cuáles son esas etapas a seguir para hacer aplicable este. De igual manera vemos que el derecho objetivo aquí está completamente inmerso. ¿Por qué? Porque va a estar rigiéndonos todo este conjunto de normatividad, todo este conjunto de reglas, nos señalan cuáles son las disposiciones imperatributivas, mientras que el derecho subjetivo va a señalar cuál es esta facultad que nosotros tenemos para hacer aplicable este acuerdo que nosotros ya manifestamos. Vean entonces cómo es que cada uno de estos conceptos son importantes para llevarlos a cabo a cada momento, y cómo nosotros de manera quizá inconsciente los hemos conocido para la aplicación de cada uno de los actos que hemos realizado. Otro ejemplo sería en el sentido de qué pasa cuando yo conduzco un vehículo. Si yo conduzco un vehículo, quizá de manera inconsciente estoy ejerciendo diferentes derechos y obligaciones tanto frente al Estado como frente a particulares. ¿Por qué? Porque tengo que acatarme a disposiciones legales, por ejemplo, en materia de legislación fiscal, porque tengo que pagar los impuestos correspondientes al Estado. También me hago efectivo a disposiciones de carácter privado. ¿Por qué? Porque efectúo contrato de compraventa
de una compraventa de un vehículo. Me hago también a cargo de derecho tanto objetivo como subjetivo. ¿Por qué? Porque en el momento de que yo voy conduciendo el vehículo, sé que tengo que respetar las conductas o las reglas que ya me sometieron, el no pasarme un alto, el respetar los límites de velocidad, el respetar dónde se puede estacionar el vehículo, etcétera. Vean cómo es que nosotros de manera inconsciente llevamos a cabo cada una de estas clasificaciones del derecho y que estamos involucrados completamente con este tipo de normatividades. Ahora, si nosotros vemos cómo es de que en nuestra materia lo estamos llevando es ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de contratos? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de convenios? ¿Qué pasa si nosotros hablamos de una manera internacional? ¿Cómo también tenemos que conocer los tratados internacionales? Entonces, nosotros conociendo todas estas clasificaciones, podemos llevarlo a cabo, podemos conocerlo para indicar cuáles son los mecanismos importantes para conducirnos y llevar a cabo de una manera eficaz, de una manera eficiente, el cumplimiento de las obligaciones que tienen las partes en este acuerdo de voluntades. ¿Okay? Recuerden realizar las actividades que se están señalando y ponerse en contacto con los tutores que tienen en línea para cualquier duda que ustedes tengan respecto a la materia. Por lo tanto, eso es todo en esta sesión y nos vemos la próxima sesión. Gracias.